Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en entrevista con el doctor Salvador Gómez Aigelman y estamos conversando sobre la obra de Antonio de Torres. Doctor Gómez Aigelman, lo último que estábamos diciendo antes de irnos al corte, estábamos platicando sobre el testamento de Antonio de Torres. ¿Recordará la fecha en la que murió Antonio de Torres? No con mucha precisión en este momento, pero es alrededor de 1730 y pocos años más. La década de los 30 del siglo XVIII. Sí, sí, muy cerca de los 30, 31, 33, cuando mucho. Y curiosamente le sobrevive Nicolás Rodríguez Juárez, que era un poquito mayor, algo así como un año mayor, y le sobrevive 2 o 3 años. Pues está bien. Sí. Y las pinturas que tenemos aquí en San Luis y las que hay en Zacatecas, ¿más o menos de qué años son? Sí, acaban de cumplir la mayoría justamente 300 años. Son de 1718, 1719 predominantemente. Las hay aún del 20 al 23, digamos. Bueno, pues está muy bien que exactamente cuando son 300 años de que se hicieron las pinturas, usted haya realizado esta investigación tan importante sobre Antonio de Torres. Pero ahora platíquenos de qué se trata, cuáles son los temas de las pinturas que se encuentran en San Luis. Bueno, obviamente en aquella época toda la pintura, o al menos en un 98% era de temas religiosos. Sí. Aunque en aquella época se acostumbraron algunas pinturas costumbristas, como los cuadros de castas, también algunos con temas, digamos, populares y demás. Estos eran excepcionales, y el retrato, fuera de los personajes religiosos y muy a menudo dentro de la misma composición de tema religioso, eran casi excepcionales. El de Antonio de Torres solo nos consta que existe un retrato firmado por él. En rigor, prácticamente toda su obra es de tema religioso. ¿Y de quién es el retrato, si se recuerda? Sí, es de uno de los oratorianos, justamente, de los hermanos del oratorio, de los padres filipenses, como les llaman también. Y bueno, pero lo notable es que él tenía una dotación extraordinariamente capaz para la pintura del retrato. Muchos de los personajes que aparecen en sus pinturas con tema religioso son auténticos y muy bien logrados retratos. Es una lástima que no se haya dedicado al retrato. Ahora mismo, un poco adelante, te muestro algunas de las fotografías de algunas de las pinturas, por ejemplo, de la vida de San Francisco, donde aparecen retratos que los convierten en de los mejores que se hicieron en el virreinato. Y lo que hay en Zacatecas, por supuesto, la misma temática. Sí, sí, son también religiosos. Dentro de esta pintura religiosa, ¿prefiere, por ejemplo, santos franciscanos o los temas son variados y están más relacionados con la historia sagrada? Básicamente tienen que ver con las historias sagradas. De temas franciscanos, bueno, por supuesto está la serie de la vida de San Francisco, que es una de las más importantes en número y en calidad de las piezas en nuestro país. Pues deben ser como 19 pinturas sobre la vida de San Francisco, y serían las de tema franciscano. Hay 5 de la vida de San Pedro Alcántara, también otro santo franciscano, de los observantes, y pocas más sobre temas franciscanos. Por ejemplo, en Zacatecas lo que predomina es la vida de la Virgen, que son 15 piezas. Y las grandes series son de este tipo. En Zacatecas sí hay una serie de 4 pinturas de temas bíblicos, a las que yo propongo en mis textos agregar otro más de Aguascalientes, que quizás formó parte de la serie. Es el triunfo de David, el rey David. Está
el precursor, la danza de Salomé frente a Herodes, está la matanza de los inocentes y está Eliezer y Rebeca al Pozo, que son temas del Antiguo Testamento, veterotestamentarios, como les dicen ahora. Pero sí, todos dentro de un esquema de la pintura religiosa. Y sus pinturas son la técnica que se nota en la pintura es el dominio del claroscuro o cómo son sus técnicas. Sí, bueno, como dije, parece ser que él participaba o conocía bastante de cerca la producción de pintores de la Escuela de Madrid, que también tenían algo de Murillo y otros pintores sevillanos, pero básicamente de la Escuela de Madrid, entonces tienen mucho que ver con los esquemas de la pintura italiana, de Pietro de Cortona, y otros pintores del barroco italiano, y ya dentro de los españoles, los que mencioné hace un rato, pero de los pintores novohispanos no entendemos de quién pudo captar sus modelos o sus esquemas. Parece ser que eran de él. Vemos esquemas de Zurbarán, por ejemplo, sí, claroscuristas. Vemos esquemas murillescos, menos notables. Vemos esquemas de Claudio Cuello, que es quizás el pintor que más le influye. Por ejemplo, los dos rostros de San Francisco, el que existe en la sacristía de Guadalupe, Zacatecas, y el que existe en el cuadro de la Misericordia de Jesucristo del coro franciscano de San Luis Potosí, el modelo es seguramente pintura española como la de Claudio Cuello. Muy bien lograda, que probablemente casi superando los modelos. Son unos rostros insuperables. Está muy bien. Y mencionó que había también algo en Aguascalientes y algo en Chihuahua y en Durango. Sí, en Durango salió de las bodegas hace años para formar parte de las colecciones del Museo de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Durango. Salió un cuadro de Santa Catalina, Virgen y Mártir, y este cuadro lo había citado pero erróneamente como Santa Bárbara. Al parecer Francisco de la Maza, en su libro sobre Durango, se pudo conocer, y es un cuadro muy hermoso, muy hermoso. Y para una exposición en los 80s, no recuerdo ahora exactamente la fecha, a finales de los 80s, se localizó por Clara Bargelini un cuadro dedicado a San Isidro Labrador en la iglesia de San José del Parral. Se le restauró y se presentó en México, causando bastante impacto porque es un cuadro con muchos elementos muy bien logrados. Bueno, ¿y por qué le interesó a usted Antonio de Torres? Bueno, en el texto, que debo de aclarar, en mi texto que he estado elaborando a lo largo de los años, pues es una continuación del un texto que la maestra conoce muy bien, que fue la historia de la pintura de San Luis Potosí. Ahí incluye un capítulo que tiene el encabezado "Una necesaria revaloración", el pintor Antonio de Torres, porque me sorprendió mucho cuando abordé la pintura de este pintor en la región de San Luis Potosí, que fuera tan desconocido en el país y que fuera tan menospreciado cuando es un pintor de muy relevante importancia, que está al parejo de los más importantes y quizás uno de los importantes de la colonia. Entonces ahí empecé. Tanto en el texto de la historia de la pintura de San Luis Potosí como ahora en este texto, el encabezado es que yo conocí a los 14 y 15 años el cuadro de La Piedad, que es una de sus obras maestras, que los potosinos hasta la fecha la pueden ver. Está en la Capilla de Dolores del Templo de San Francisco. Es una obra extraordinariamente capaz, que tiene elementos de Anton van Dyck,
probablemente también de algunos otros flamencos, Rubens o Jordaens posiblemente, pero extraordinariamente tratados. Es una excelente pintura, una de las mejores, y en eso sí no es nada más mi criterio. Toussaint le llamó pintura excelente y él no solía darle adjetivos muy importantes a las obras que él trataba. Quiere decir que la concibió muy importante. Está muy bien. Y sobre todo este legado de Antonio de Torres que se conserva aquí en San Luis, ¿cuál es su recomendación? Bueno, ojalá que se pudiera observar más frecuentemente, porque, por ejemplo, cuando era yo niño y jovencito, uno podía ver todos los cuadros de la vida de San Francisco en el Templo de San Francisco. Actualmente están en la clausura y nadie los ve, por ejemplo. Solamente hay uno en la sacristía, que además ya por razones de seguridad muy importantes tampoco es muy accesible. Se requiere de llegar en visitas y previa reservación y estudio de las personas que van a introducirse a verlos. Pues no se les puede ver. Las pinturas del coro igualmente no son muy accesibles. En Guadalupe, Zacatecas, algunos de los muy importantes cuadros se encuentran también en la clausura o en la sacristía y no son tan observables por un público, digamos, o personas interesadas. Y la serie de la vida de la Virgen, afortunadamente sí se pueden ver en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, y los 4 episodios con asuntos veterotestamentarios también se pueden ver, pero hay mucha obra por verse, y entonces pues en tanto sea un pintor poco conocido, poco se le puede apreciar. En San Luis Potosí hay 2 cuadros de él muy importantes en el Museo Regional Potosino que siempre han podido verse, y otros 2 más en la parroquia de Tlaxcalilla, en su sacristía. Bueno, vamos a un corte y regresamos en nuestro programa Historias de San Luis. Recuerden que si tienen alguna observación, algún comentario, nos lo pueden hacer a las direcciones electrónicas de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.